Vamos a abrir nuestra escritura nuevamente en el libro de los Hebreos, capítulo 7. Le damos lectura en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de día, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmo del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Para aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas, y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Sí, pues, la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiando el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, por la cual nos acercamos a Dios, y esto no fue hecho sin juramento. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento del que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento, posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Y gloria a Dios. Vamos entonces a hacer un breve recorrido en Hebreos capítulo 5, versículo 10. Hebreos capítulo 5, verso 10 dice: y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hablando del orden de Melquisedec y hablando de este sumo sacerdocio según el orden de Melquisedec,
Acerca de esto, dice, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Partamos de esa base, de que en los temas que nos estamos metiendo son temas en los cuales hay mucho que decir y a la vez es muy difícil de explicar. ¿Sabe por qué? Porque nos habemos hecho tardo para oír. Y como nos hemos hecho tardo para oír, hemos recibido de parte del Espíritu esta exhortación: si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Para oír y para lograr entender o para lograr comernos y disfrutar este alimento en el cual nos estamos introduciendo, que es ese alimento sólido, precisamos de madurez. Si no está la madurez del avanzar de la pequeñez hacia la madurez, como ya nos ha ministrado el Señor, salir de esa pequeñez donde todo tiene que ver solo con nosotros, donde todo tiene que ver con lo que nosotros estamos recibiendo, donde todo tiene que ver con mi vida. Cuando todo tiene que ver con eso, no estamos avanzando hacia la madurez. Y si no estamos avanzando hacia la madurez, que tiene que ver con la perfección, tal cual lo muestra el capítulo 7, que la ley nada perfeccionó. La ley y el antiguo pacto no perfeccionó nada. ¿Por qué? Porque los hombres eran débiles y estaban sujetos a muerte y era necesario constantemente estar cambiando al sumo sacerdote. Porque si el sacerdote moría, es porque la simiente del pecado estaba en él. Porque la paga del pecado es la muerte. Así que no había perfección en ellos. Pero el propósito del Espíritu en este tiempo para nosotros es perfeccionarnos. Pero si nosotros no nos dejamos perfeccionar, no vamos a entrar en la madurez ni vamos a permanecer en el lugar santísimo. Por ende, no vamos a poder oír esto que el Señor ahora nos quiere ministrar y que tiene que ver con el alimento sólido. Por eso, hermanos, roguemos al Señor y tengamos una rogativa. Sea abierto nuestro entendimiento, no solo para entender el capítulo 7, 8, 9 y 10, sino para que vivamos conforme a hombres maduros, a mujeres maduras. Vivir conforme a un hombre maduro, a una mujer madura, no tiene solo que ver con que abandoné el televisor, que abandoné algunas cosas que tenían tendencias pecaminosas, sino que vidas maduras son que comenzamos a asumir responsabilidades por otros, donde comenzamos a tener maestría sobre otros. El niño, como Joaquín, como Benjamín y como Daniela, necesitan ser guiados, necesitan ser enseñados y necesitan en esa enseñanza ser advertidos y alentados. ¿Se recuerda que lo vimos el día viernes? Así debe ser educado un niño, pero él no se puede guiar solo. Joaquín no se puede guiar solo. Benjamín no se puede guiar solo, ni Daniela se puede guiar sola. ¿Y sabe lo más terrible de esto? Es que no pueden asumir responsabilidades por ellos mismos, menos sobre el otro. No pueden asumir responsabilidades sobre ellos mismos, menos la van a asumir sobre el otro. Entonces esa pequeñez es cero responsabilidad, es cero compromiso, es solo ellos. Si hay un juguete nuevo va a ser solo para ellos. Y si hay pequeñez en nosotros, si hay una revelación va a ser solo para ustedes. No vamos a correr a compartirla, pero si hay madurez, asumimos responsabilidades sobre otro, guiamos a otro, enseñamos a otro, cosa que no estamos haciendo. Por eso, si solo vamos a meternos en el alimento maduro, vivamos también como hombres maduros y como mujeres maduras. Hermanos, precisamos del espíritu de la revelación. Dejarnos ministrar por el espíritu de revelación. No es que solo el espíritu de revelación caiga, sino nosotros dejarnos ministrar por ese espíritu de revelación. De otra manera no vamos a oír. Y se van a volver hombres que llegan a un cierto nivel de información, tal cual lo decía el pastor ayer. Me acordé mucho de la radio Bio Bio cuando lo escuchaba él. El hombre que no es informado no puede tener opinión. Entonces opinan y van opinando de acuerdo a la información que tienen. Y eso hacen solamente. Opinan, tienen su opinión, tienen su punto de vista de las cosas, porque tienen la información. Pero nosotros no somos llamados a opinar. Nosotros somos llamados a ser.
Porque no hemos tenido una información, sino que una revelación. Y cuando tenemos revelación, entonces hacemos, obramos, actuamos. Somos sobreedificados. Y somos participantes de la edificación de este templo, llamado Cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, precisamos de estas cosas. Qué difícil es poder meternos en este tema del sumo sacerdocio. Hebreos capítulo 6, verso 20. Donde Jesús entró por nosotros como precursor. ¿Se acuerda que les dije que lo que era un precursor? Es alguien que va adelante, pero no porque quiera ir adelante en una actitud solitaria, sino porque sabe que es necesario, porque después de él, entonces, él abrió una entrada, él abrió un camino. ¿Lo logran ver eso? Él fue abriendo un camino porque había muchos obstáculos para nosotros. ¿Cuáles eran esos obstáculos? El mundo, la cruz, la muerte, el diablo y el pecado. Esas 5 cosas eran obstáculos para nosotros. Entonces él, como precursor, abrió el camino destruyendo el mundo, ¿cierto? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y venció al mundo. Y el mundo era un obstáculo para nosotros, ¿o no lo era? Antes de que Cristo lo alcanzara, el mundo, enamorados todos nosotros del mundo, y el mundo se convirtió en un obstáculo. La cruz. ¿Quién de ustedes podría cargar la cruz? El que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Pero ninguno de nosotros podía cargar la cruz. Así que él venció la cruz primero. ¿Observan eso? Él primero venció la cruz. Y fue vencida la cruz. La muerte era gobernada por alguien que tenía el control de ella. Dice la Escritura que así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte. O sea, la muerte para nosotros era terrible, pero Cristo venció la muerte, ¿verdad? Venció la muerte. ¿Y cómo vence la muerte? Dice la Escritura que la muerte estaba en las manos de un gobernador, de un emperador. Entonces tenemos que Cristo venció el mundo. Tenemos también que Cristo venció la cruz. Tenemos que Cristo venció la muerte para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. El apóstol Pablo dice, ¿dónde está ahora muerte tu aguijón o sepulcro tu victoria? O sea, sorbida en la muerte en victoria por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Pero falta el diablo. Pero resulta que después dice que él echó fuera el acusador. ¿Cuándo fue echado fuera el acusador? Cuando él fue a los cielos y se colocó como mediador. El único que está ahora entre Dios y los hombres, y eso es lo que esa Escritura quiere decir. Démosle leña a los católicos. Oye, no, si los santos no son los que interceden, e interpretamos con que eso tiene que ver. No, un santo no puede interceder por nosotros y vamos a entrar en ese lenguaje y vamos a usar ese texto, ¿verdad? Pero no es lo que el texto del apóstol Pablo quiere decir allí. Lo que quiere decir es que antes, entre los hombres y Dios había un acusador. Había uno que estaba en medio, constantemente acusando a nuestros hermanos. Pero resulta que cuando él vino y se colocó como mediador, fue echado fuera el acusador. Y lo que está diciendo ahora el apóstol Pablo es que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay nadie más. El acusador ya fue echado fuera. ¿Lo entienden? Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Fue echado fuera el diablo y así destruyó al diablo. Y bueno, ustedes saben que en la cruz del Calvario él destruyó el pecado. ¿Ven? Entonces esos 5 obstáculos que estaban para nosotros fueron quitados. Y él entró como precursor, derribando esos 5 obstáculos. Y así ahora nosotros tenemos acceso libre. Acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia, dice la Escritura. Bueno, Hebreos capítulo 6, 20 estamos donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Otra vez. Entonces, se nos está hablando de un sumo sacerdocio. Y no cualquier sumo sacerdocio, sino que un sumo sacerdocio según el orden de Melquisedec. Ahora,
cómo es que Él fue hecho sumo sacerdote y fue declarado sumo sacerdote. Acabamos de leer dos escrituras. En una decimos que fue declarado por Dios sumo sacerdote. Y ahora en el 6:20 decimos que Él entró como precursor hecho sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Volvamos a Hebreos capítulo 1, versículo 4. Dice: hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. O sea, fue hecho tanto superior. ¿De qué manera? Superó a los ángeles, por cuanto heredó también más excelente nombre que ellos. ¿Y cómo hizo eso? ¿Cómo fue que fue hecho tanto superior a los ángeles? ¿O cómo fue que pudo heredar un nombre más excelente que toda esa creación celestial? Y eso está en el verso 3 del mismo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Este versículo 3 se va a repetir en 3 lugares más, y que no es casualidad. Va a repetirse en el libro de Hebreos 4 veces. Es como una insistencia del Espíritu de que veamos esto. ¿Ya? Así que, como es una insistencia del Espíritu y como estamos entrando en otro terreno, en alimentos más sólidos, presten mucha atención y no se desconcentren. Porque el Espíritu está recalcando 4 veces. Es como, no sé si ustedes de pronto han visto que cuando se les quiere anunciar peligro, y insistentemente, aquí también hay algo que no es un peligro, sino que hay algo que el Espíritu quiere mostrar constantemente porque quiere que esto tome mucho valor en nuestro corazón, en nuestro espíritu, que esto toque nuestro espíritu, impacte nuestras vidas, nuestras almas, nuestros corazones. Por eso es que el Espíritu Santo lo repite tantas veces y vamos a verlo nosotros también. Entonces acabamos de leer Hebreos capítulo 1, verso 3, donde dice que Él se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 10, versículo 12. Y acabamos de leer en el verso 3 que Él, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Parte con eso. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Verso 12 dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se sentó o se ha sentado a la diestra de Dios. Hebreos 12, versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El punto principal de todo esto que estamos hablando tiene que ver con que Él se ha sentado a la diestra de Dios. De esta manera Él se ha hecho sumo sacerdote. Pero ¿por qué razón es que sentándose a la diestra de Dios se puede hacer sumo sacerdote? Pero este es como el punto principal del Espíritu Santo. Es como lo principal de este alimento sólido o de este alimento, las primeras cucharadas de este alimento o las primeras porciones, raciones de este alimento sólido que nosotros vamos a comenzar a deleitar, tiene que ver con que Él fue hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y que fue hecho sumo sacerdote por cuanto se sentó a la diestra de Dios. Hebreos capítulo 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. ¿Observan? El punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Ayer, como pincelada, yo sabía que los hermanos no iban a entender, pero nosotros estábamos en el lenguaje de Hebreos, y yo les hablé de que la Escritura dice
que la palabra es como una espada de doble filo, que penetra hasta cortar el alma y los tuétanos y las ligaduras, dice. ¿Lo han leído ese texto? Entonces, la traducción, o más que la traducción, porque esta es la traducción 1960, donde dice la palabra es como una espada. Y esa traducción es incorrecta. La traducción correcta es la que tiene la revisión Reina Valera del año 1858. De que nos estamos yendo bien atrás. Y cómo nos ha permitido el Espíritu indagar en esto, hermanos. Por eso yo les digo, disfruten de la buena palabra. Porque estamos metiéndonos en siglos pasados y las palabras que el Espíritu interpretó hace siglos atrás. Lo que dice literalmente en ese texto allí, que está en Hebreos también, que ya vamos a llegar allí en algún momento, es mocheri, se lo dije el día de ayer. Y mocheri no es espada, es cuchillo. Es una daga de doble filo. Que penetra el alma, dice. Y que corta la carne, las ligaduras, las coyunturas, los tuétanos, se mete, pero hasta destruir todo. Porque nuestra alma también de alguna manera tiene que ser intervenida por ese cuchillo. Y yo les expliqué y les dije que el sumo sacerdote, cuando venía y recibía el sacrificio, era un verdadero carnicero. ¿Se acuerdan que les dije ayer? Porque tenía que sacarle las vísceras, todas esas partes internas, tenía que cortar las pezuñas, unas desecharlas y llevarla hacia un sacrificio en el desierto, y otra tenía que quemarla, ofrecerla, y así. Era un trabajo. El sacerdote tenía que ser un carnicero. O sea, tenía que saber cómo cortar cada parte y trabajar bien el cuchillo. Y el sacerdote usaba una daga de doble filo. Y eso lo van a ver ustedes si es que revisan los instrumentos o las herramientas del sumo sacerdote allí en el Antiguo Testamento. Y aparece un cuchillo de doble filo. Esa palabra mocheri se va a repetir también en una palabra dicha por el hermano Lucas en el Nuevo Testamento. Mocheri, ya vamos a llegar allá. Pero, ¿tienen claro el concepto? Mocheri es daga. Es de doble filo. Y ese es el propósito, es tratar con nuestra carne, destruir la carne, ¿cierto? Donde no nos volvamos hombres que defendamos nuestra humanidad, nuestra carnalidad, menos defendamos nuestra alma. Cuidado con eso. Si hemos de defender algo, es la vida nueva que está en nosotros. Por eso es que decía el capítulo 7 sobre una vida indestructible. Esa vida indestructible es la que nosotros tenemos. Por eso es que un día yo les dije que nosotros no vamos a perder nuestra vida eterna. Porque es una vida indestructible. No se puede destruir. Lo que el Señor colocó en nosotros es una vida indestructible que nadie la podrá destruir. Aunque el pecado intentara sobre nosotros, no va a poder destruir la vida eterna que Dios nos dio. ¿Ven? Entonces, nosotros no estamos para defender nuestra humanidad, pero sí esa vida indestructible. Hasta nuestra alma se puede volver nuestro enemigo, lo hablamos en un momento. O si no, el salmista jamás habría dicho: ¿por qué te abates, alma mía? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. O sea, él estaba dispuesto a alabarle, no su alma. Así que, hermanos, tenemos que llegar a tal alineación, a tal armonía, a tal perfección, donde todos se sujeten a adoración. En espíritu y en verdad, dice el maestro. Es necesario que le adoren. A esos adoradores el Padre busca. A los que le adoran en espíritu y en verdad. O sea, están alineados, están en una vida madura, viven en el lugar santísimo, son guiados por el Espíritu. Cero carnalidad. Escuché algo ayer, no me puedo recordar la frase que se usó, pero es: somos humanos. Y como somos humanos, escuché por ahí de unos enojos y cosas medias así. No, hermanos, no. Cero humanidad, cero carnalidad. Si soy guiados por la carne, soy carnales. Y el ocuparse de las cosas de la carne es muerte. Pero el ocuparse de las cosas del Espíritu es vida. ¿Ven? Por eso es que constantemente, y fue lo que vimos el día viernes, constantemente nos vamos a encontrar en esa contradicción entre la carne y el Espíritu.
Así que esta daga de doble filo, que es la palabra, escuche bien, esa daga de doble filo que usa el sumo sacerdote es la palabra. Y es la palabra la que quiere destruir todo lo de nosotros, aún la apariencia de piedad, aunque parezca buena. Y podemos llegar a pensar que son frutos, pero no es fruto de la carne. ¿Se acuerda que hablamos en algún momento de que está el fruto de la carne? La carne tiene un fruto. Y si tiene un fruto es porque algo se sembró en la carne, ¿verdad? No puedo tomar una manzana si no he plantado primero el manzano. Así que primero tiene que haber una siembra para que luego hayan frutos. Si se siembra para la carne, se cosecha corrupción, dice la Escritura. Entonces, hermanos, no proveamos para los deseos de la carne, sino que dejemos que esta daga de doble filo la destruya, la haga a pedazo, que se meta y haga sus cortes en los ligamentos, en las coyunturas, que nos saque las vísceras, que saque todo lo que tiene que sacar para que solo quede el espíritu. Ahora, tengamos cuidado con las apariencias de piedad, con esas supuestas paciencias que nosotros tenemos, que yo le decía en la casa a los hermanos, que a veces aparentamos paciencia, pero no es paciencia. Entonces llegamos a decir, ese fruto lo tengo como bien maduro, el fruto de la paciencia. Sí, porque no me altero yo y soy bien calmado. Entonces entran en un negocio como que en el cielo hay una mercadería de bendiciones. Entonces van donde el Señor y le dicen, Señor, ¿sabes qué? Yo tengo paciencia, lo que me falta es gozo. Me cuesta gozarme. Así que, Señor, por favor, dame gozo. Y es como en un negocio, ¿se ha fijado? ¿Qué es lo primero que hay afuera del negocio? ¿Qué es lo que hay? Las ofertas están allí. Siempre van a colocar las ofertas fuera del negocio. Y ahí van a pillar los mejores duraznos, las mejores naranjas. Pero todo lo que esté en oferta, ¿por qué? Porque lo importante es entrar. Pero siempre va a ser eso. Lo tentador es la oferta primero. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros también pensamos que en los cielos hay una mercadería de dones, que en los cielos hay una mercadería de bendiciones, y que miramos ese Señor, es el que me falta, ese quiero. Entonces, cuando el Espíritu Santo mora en nuestras vidas, viene con esos 9 frutos que nosotros leímos el día viernes. Y no puede crecer uno distintamente que el otro, porque si tenemos un solo Espíritu, crece con todos los frutos iguales. Entonces usted no puede ir a tomar una naranja y decir, voy a sacar 4 dientes de este árbol. ¿No es cierto? Yo no puedo ir al árbol y decir, voy a tomar solamente 4 dientes, sino que tengo que tomar el fruto completo. Y si ustedes observan el proceso del nacimiento de la naranja, no crece un diente más grande y otro más chico, sino que comienzan a crecer parejos. Y usted los ve y están todos iguales. Eso mismo también pasa en nosotros. Que cuando el Espíritu Santo entra en nuestras vidas, el gozo crece de la misma manera que la paciencia, que la benignidad, que la templanza, que la fe y todos esos frutos, el amor, crecen parejos. Pero de pronto nos damos cuenta que la paciencia no era como nosotros la imaginábamos. Entonces yo le decía al hermano Daniel o al hermano Samuel que tenemos una paciencia que nosotros pensamos que es un fruto, pero es una paciencia hasta que nos pisan el callo correcto nomás. Es cosa que nos pisen el callo correcto y nos vamos a dar cuenta que no era un fruto espiritual, sino que era un fruto de la carne. Así que es importante identificar esto, hermano. En una vida madura es necesario identificar de qué tamaño o cómo está progresando ese fruto que se llama Espíritu Santo en nosotros. ¿Sí? La daga, hermanos, de doble filo tiene 2 objetivos. Más adelante vamos a descubrir en el libro de los Hebreos que esa daga opera para vida como también opera para muerte. Primero opera para muerte. La daga tiene que operar para muerte primeramente en nosotros. La daga tiene que operar primeramente en destrucción en nosotros y luego operará en vida. Tiene 2 funciones. Dice Apocalipsis, en su boca hay una espada aguda de doble filo para ir con ella a las naciones, ¿sí? Y en ella está la vida y la muerte. Hermanos, la palabra tiene que obrar en nosotros en muerte primero y después obrar
en vida. Y volvemos a ver esta palabra mocheri en Lucas capítulo 2. ¿Se recuerdan ustedes cuando el maestro fue llevado al templo cuando estaba pequeño él, al 8º día? Entonces pasa que allí en el templo también había un hombre llamado Simeón. Verso 25 dice: y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte hasta que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu Santo, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos. Escuche esto: luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón. ¿A quién? Los padres. Y observe lo que después dice: y dijo a su madre María. Observe lo que Simeón, por el Espíritu, le dijo a María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. O sea, esta daga, este cuchillo, opera en muerte y también opera en vida. Y para señal que será contradicha, o sea, habrá una contradicción, habrá una terrible contradicción por causa de este hombre que operaría en muerte y también operaría en vida. Porque por causa de su muerte, muchos entrarían en vida o saltarían a la vida. Y entre paréntesis dice, y la versión original aquí dice mocheri, y una mocheri traspasará tu misma alma. ¿Ve? O sea, una daga de doble filo traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Ese es el propósito de esta daga, de este sumo sacerdote. Este es el propósito de que se haya hecho un sumo sacerdote, para que con su daga sean descubiertos nuestros pensamientos y nuestros corazones. Veamos Efesios capítulo 4, hermanos, rápidamente. Versículo 22, observe lo que va a decir el apóstol Pablo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cómo nos despojamos de este viejo hombre? Por esa daga de doble filo. En cuanto a la pasada manera de vivir, en cuanto a la humanidad, en cuanto a la carnalidad, en cuanto a los sentimientos y a las emociones, despojaos del viejo hombre por medio de esta daga de doble filo, que está viciada conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestras mentes y vestidos del nuevo hombre. O sea, esta daga opera para muerte y también para vida, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Voy a leer Hebreos capítulo 7, donde nosotros estábamos, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, que ni tiene principio de días ni fin de día, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este. Hermanos, consideremos cuán grande era este sacerdote. ¿Qué tan grande sería este sacerdote para que Abraham diezmase? Para que de todos sus bienes él diezmara. Y luego va a decir más adelante que sin duda alguna el menor es bendecido por el mayor.
cuán grande era este sacerdote Melquisedec, que hizo que hasta Leví diezmara en sus lomos, porque estaba escrito por la ley que los levitas tomaran del diezmo del pueblo. ¿Pero a quién le diezmó Leví? Entonces, este sacerdote Melquisedec hizo diezmar a Leví, porque por así decirlo, dice el escritor, Leví, el mismo Leví, pagó sus diezmos en los lomos de Abraham. Entonces, este sacerdote tiene una obra perfecta, hermanos, donde no queda nada al azar, donde no va a dejar ninguna pregunta, donde no va a dejar que nadie tenga un cuestionamiento, sino que todo él va a tener las cosas ordenadas, claras. Leví, sí, tomó el diezmo de los pueblos, pero Leví también diezmó en los lomos de Abraham. Cuán grande era este sacerdote a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín. Verso 8 dice: y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Hay un sumo sacerdote, hermano, que está constituido. Y nosotros partimos diciendo, y comenzamos toda esta lectura, diciendo que el propósito del Espíritu Santo es mostrarnos a este sumo sacerdote que se ha sentado a la diestra de Dios. Y no sé si se los dije, pero antiguamente habían oficios distintos. O era sumo sacerdote o era un rey. Pero un sumo sacerdote no podía ser rey, ni el rey podía ser sumo sacerdote. ¿Por qué esta referencia se hace? Por lo que más adelante se va a decir. ¿Quieren oír una profecía acerca de eso? En Zacarías, capítulo 6. ¿Se acuerda que hablamos de nuestro verdadero Josué? ¿Del Josué celestial? Ya. Ahora también se habla de un Josué. Zacarías, capítulo 6. El verso 11, esta es una profecía que fue declarada hace muchos años atrás, pero que iba a tener un cumplimiento en un lugar y en un tiempo determinado. Porque no podía ser que un sumo sacerdote se hiciera rey, ni que un rey se hiciera sumo sacerdote. Por eso es que fue cuestionado el rey David cuando tomó los panes de la proposición y entró al santuario. ¿Ven? O sea, no podía el rey ser sumo sacerdote, ni el sumo sacerdote podía ser rey. Pero observen esta profecía, verso 11, esto está escondido aquí. Tomarás, pues, plata y oro, y harás coronas, y las pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y le hablarás diciendo: así ha hablado el Señor de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, nuestro Señor Jesucristo, ¿ven? Ese es nuestro verdadero Josué celestial, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo del Señor. Nosotros somos ese templo. Él edificará el templo del Señor y Él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono. Ese sumo sacerdote se sentaría en el trono de Dios y gobernaría en ese trono. Vamos a Hebreo, capítulo 7 otra vez. Confortemos el corazón, hermano, porque aquí hay algo que tenemos que comprender y que es parte del alimento sólido. A la mitad del verso 2, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia. Estamos hablando de un sumo sacerdote rey, el sumo sacerdote Melquisedec, que es rey de Salem. Estamos hablando de un sumo sacerdote que se iba a ser rey. ¿Esa era la profecía? Se iba a sentar en el trono de Dios. Ahora, escuchen esto. Cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz. ¿Y cuándo se sentó ese sumo sacerdote? Cuando ofreció holocausto en sí mismo. Porque va a decir más adelante que este sumo sacerdote no precisaba vertirse a sí mismo por sus propios pecados, como los otros sumos sacerdotes, porque eran débiles, porque estaban sujetos a la muerte. ¿Sabían ustedes que si Cristo no hubiese sido crucificado no habría muerto nunca? Por eso es que se muestra como figura a Melquisedec como un hombre que no tenía origen, procedencia, ni padre
ni madre. O sea, no estaba ligado a una relación sexual, no estaba ligado a la humanidad, a este mundo, no tuvo esa procedencia, sino que el Espíritu Santo hizo sombra sobre María y fue introducido en el vientre de María, sin pecado. Por eso es que crecía en gracia y en verdad. Nuestro Señor Jesucristo nunca pecó, jamás pecó. Y como no pecó, entonces la muerte no se lo podía llevar. Él nunca iba a morir. O sea, si Él no iba a la cruz, Él no habría muerto nunca. Por eso, hermanos, es que Él estando en la cruz del Calvario, yo le decía al hermano Daniel y al hermano Samuel el otro día, que ustedes cuántas veces han escuchado ese dicho, lo mastico pero no lo trago. Jesucristo era un cuerpo extraño en el Hades, porque no había pecado en Él. Y es la figura que va a mostrar el Nuevo Testamento cuando habla de Jonás. Jonás era un ser extraño en el vientre de esa ballena. ¿Y qué tuvo que hacer al tercer día la ballena? Lo vomitó ahí en la playa. Entonces, nuestro Señor Jesucristo también era un cuerpo extraño en el vientre de la tierra. El Hades no se lo pudo tragar. Y no solo no se lo pudo tragar, sino que tampoco lo pudo masticar. No lo pudo matar. Él estaba en la cruz del Calvario y a pesar de que lo crucificaron los hombres y pensaron que ellos iban a matar a nuestro Señor Jesucristo, no lo pudieron matar. Nadie mató a nuestro Señor Jesucristo. Para aquellos que dicen, los que mataron a mi maestro, no, nadie mató a nuestro maestro. No pudieron matarlo. Él dice, nadie me quita la vida. ¿Sabe por qué? Porque nadie le podía quitar la vida. Porque la muerte no tenía dominio sobre él. Entonces, ¿sabe lo que hace él? Él dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él se dio, él mismo se liberó y soltó el espíritu. Pero a él no lo mataron, sino que él mismo abandonó ese cuerpo y bajó al Hades. Entonces, hermanos, era imposible que un sumo sacerdote pudiese entrar al lugar santísimo sin primero pedir perdón por sus propios pecados. Pero nuestro Señor Jesucristo se sentó a la diestra de Dios porque Él no pidió perdón por sí mismo, sino que Él mismo se ofreció como ofrenda por el perdón de todos nuestros pecados y se sentó a la diestra de Dios. El sumo sacerdote se sentó a la diestra de Dios. Y como último aspecto de este capítulo 7 quiero que veamos algo muy importante, que primeramente Él es Rey de justicia y también es Rey de paz. Y no puede hacer eso. ¿Se acuerdan que un día yo les dije que si fuera por justicia, la justicia que a nosotros Dios nos debía haber hecho es ser cortado? El hacha está puesta a la raíz de todo árbol que nos da buen fruto. Y nosotros nos dábamos buenos frutos. Así que, ¿qué era lo correcto? Ser cortado. ¿Y habría sido injusto si Dios hiciera eso? ¿Sí? Habría sido justo, ¿cierto? No habría sido injusto de que Dios hubiese hecho con nosotros eso. Pero, por otra parte, también era Rey de paz. Y en la paz tendría que haber reconciliación. O sea que ese enemigo que justamente merecía ser cortado, también iba a ser mi amigo. O sea, eso es contradictorio. Es contradictorio y por eso es que la profecía en Lucas para el maestro es que él sería contradicción. Él sería contradicción. Él estaba puesto para muerte y para vida, o para destrucción y para levantamiento. Él vendría a ser contradicción. ¿Y por qué contradicción? Porque la justicia no se llevan con la paz. No puede ser. ¿Somos justos o hacemos las paces? La justicia según Dios es justicia según Dios. La paga del pecado es muerte y esa es justicia de Dios. Pero también por otro lado está la paz. Eso es contradicción. Y aquí hay una profecía en el libro de Salmos que también estaba escondido, capítulo 85. La justicia y la paz son contradictorias, son polos opuestos. Salmo 85. La justicia y la paz son polos opuestos. Salmo 85, y observe esta profecía preciosa que habla acerca de la salvación. En el verso 9 dice: ciertamente cercana está su salvación a los que le temen.
para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron. Y escucha esta parte. La justicia y la paz se besaron. Pero si no se llevan entre sí, la justicia y la paz se besaron. La justicia, que según Dios, que la paga del pecado es muerte, y la paz, que es reconciliación, que son polos opuestos, se besaron. ¿Y sabe dónde se besaron? En la cruz del Calvario. La justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Mire, ¿de qué manera se besaron la justicia y la paz en la cruz del Calvario? Comprendamos primeramente que el sumo sacerdote fue hecho en cuanto se sentó a la diestra de Dios. Se cumplió la profecía, ¿verdad? El sumo sacerdote se sentaría en el trono. ¿De qué forma se sentó en el trono? Ofreciendo holocausto, pero no por sí mismo, sino que por el pueblo. Y luego tenemos que hay una profecía donde dice que la justicia y la paz se besaron. ¿Por qué? Porque él era Melquisedec, y Melquisedec es rey de justicia y rey de paz. ¿Ven? No es solo rey de justicia o no es solo rey de paz, sino que es rey de justicia y rey de paz. Él reina frente a estas dos cosas. ¿Y por qué reina? Porque la justicia y la paz se besaron en la cruz del Calvario. Y ahora descubramos cómo es que la justicia y la paz se besaron en la cruz del Calvario. ¿Se recuerdan ustedes cuando Moisés ve a todo ese pueblo que ha hecho los becerros y ha hecho cuánta cosa? ¿Se recuerdan? Entonces hay una oración en el corazón de Moisés. Porque Moisés de alguna manera estaba cansado. Estaba cansado de ese pueblo. Y él hace una oración. Y esa oración tiene mucha significancia. Tiene una petición en realidad Moisés. Esta petición va a tener una significancia tremenda, hermanos, con la comprensión de que la justicia y la paz se besaron en la cruz del Calvario. Moisés pregunta, ¿y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra? Esta sería la señal de que él ha hallado gracia en los ojos de Dios. Moisés quería hallar gracia en los ojos de Dios. Y esta sería la señal en que Dios caminaría con ellos y que nunca los dejaría solos. Y el Señor le dijo a Moisés, también haré esto que has dicho. O sea, estaría con él y sería un pueblo apartado. De todos los pueblos de la tierra, ellos serían un pueblo apartado. También haré esto que has dicho, dijo el Señor, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, hablo de Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió el Señor, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre del Señor delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún el Señor, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. ¿Sabe lo que hizo Dios con Moisés? Lo escondió en una peña. Y abrió una grieta en esa peña, en esa roca. Y escondió a Moisés en esa roca. Había una herida, una grieta en esa roca y Dios escondió a Moisés en la peña. Y abrió una grieta, abrió una herida en esa peña para esconder a Moisés. Vamos rápidamente a 1 Corintios, capítulo 10. Socórrenos, Señor Jesús. Ya estamos terminando, hermanos. Estamos en la parte final de esta temática. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. ¿Y la roca quién era? ¿Quién era la roca? Cristo.
¿Y qué hizo Dios con Moisés? Lo escondió. ¿Dónde? En la hendidura de la peña, en la grieta de la peña. Abrió una herida en esa peña y escondió a Moisés. Y el apóstol Pablo ahora nos revela de que esa roca era Cristo. Ahora avancemos rápidamente al Evangelio de Juan, capítulo 19. Queremos saber de qué manera la justicia y la paz se besaron, ¿verdad? Versículo 34. Dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. ¿Ya? Verso 34 del capítulo 19 de Juan. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. ¿Quién era la roca? Cristo. Y al instante salió sangre y agua. El agua, de alguna manera, es la misma vida eterna que en algún momento se nos prometió. Todo aquel que bebe del agua tiene vida eterna. Entonces, el que bebe de esta agua no tendrá sed jamás, sino que será como una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces, el agua es representativa de la vida eterna. Y para alcanzar la vida eterna, pasó algo similar de lo que pasó en Edén. De que en Edén, Dios dijo, saquemos al hombre del huerto. No sea que extienda también su mano y tome el árbol de la vida. O sea, tendría que el hombre vivir eternamente en esa condición de pecado. Qué calvario sería para el hombre, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace él? Él lo aparta. Y esperando el día en que algún día el hombre sea limpiado de sus pecados. Para que pueda ahora tomar el fruto del árbol de la vida, pero limpio. Porque uno se hace la pregunta, ¿por qué razón se abre la grieta de esta peña allí en la cruz del Calvario? ¿Por qué se le abre el costado como se abrió la peña y se metió Moisés? ¿Por qué se abre una herida en el costado de la roca y sale agua y sangre? Entonces, todos bebieron de esa agua espiritual, decía el apóstol Pablo. Todos bebieron de esa agua espiritual, porque esa roca era Cristo. Pero ¿sabe cuál era el problema? Es que nosotros no podíamos beber esa agua en la condición en la que estábamos. El agua es la paz. El agua es la vida eterna. Y la sangre es la justificación. No podíamos beber agua si estábamos en pecado. Por eso es que brotó de su costado sangre y agua, para que con su sangre primero nos limpiara y luego pudiésemos beber confiadamente del agua de la vida. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Así que hubo derramamiento de sangre, pero a la vez también saltó el agua. Con la sangre nos limpió y nos perdonó de todo pecado, y con su sangre accedimos a la vida eterna, porque el propósito de Dios no era limpiarnos del pecado. Esa no es la tarea final de Dios. La sangre era un requisito. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Si hay pecado en nosotros, no podemos tomar el árbol de la vida. No sea que extienda ahora su mano y viva así para siempre. Entonces, para poder beber del agua, primero teníamos que salir de nuestra condición de pecado. Y Dios abrió esa roca. Abrió una grieta en esa roca llamada Cristo y brotó sangre para remisión de pecado y esta agua que representa la paz. Entonces, la justicia se besó en la cruz del Calvario con la paz. La justicia y la paz se besaron. Ambas cosas. Justificación por medio de su sangre y paz, que fue la reconciliación. ¿Lo logran ver? Hermanos, el último verso y con esto terminamos. Romanos, y que esta es la síntesis de todo lo que hemos estado diciendo. Capítulo 5. Romanos, capítulo 5. Verso 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que Jesucristo produjo en nosotros justicia, porque Dios nos ha hecho justicia en Cristo, no conforme a su ley, sino que nos ha hecho justicia en Cristo y también tenemos su paz. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Así que este sumo sacerdote fue constituido en favor nuestro. Un sumo sacerdote que fue constituido en favor de todos nosotros y es un gran sumo sacerdocio, porque es para siempre.
es eterno en los cielos. Él es un fiador del nuevo pacto. El nuevo pacto es la justicia y en la paz. El nuevo pacto es que la justicia y la paz se besaron. ¿Y por qué yo un día le dije que Él está ministrando un nuevo pacto? Y yo le dije que no lo iban a entender hasta que viéramos esto. Porque Él es fiador y Él está ministrando de que nunca más la justicia y la paz se separen. Ese es su servicio. Esa es la administración en la que nuestro Señor Jesucristo, este sumo sacerdote, está ejerciendo allá en las alturas. La justicia, que es Él mismo, su sangre vertida, está en equilibrio con la paz, que tiene que ver con la reconciliación. Ya que hemos entrado en este terreno que tiene que ver con el alimento sólido, porque este es el alimento sólido, lo que tiene que ver con el nuevo sacerdocio, lo que tiene que ver con el nuevo pacto, lo que tiene que ver con mejores promesas y con un sacerdocio que fue constituido y hecho rey. Un sumo sacerdote rey, algo jamás visto en la historia. Un sumo sacerdote rey. Y ese sumo sacerdote rey fue hecho a favor de todos nosotros. Hermanos, tengamos un momento de oración. Padre eterno, te damos gracias, Señor, porque constituiste y declaraste a nuestro Señor Jesucristo no solo como un fiador, sino que como el sumo sacerdote, rey, sentado en tu trono y que está allí para ministrar y está para hacer cumplir este nuevo pacto que tiene que ver con la justicia y con la paz. Él se va a encargar de que nosotros nunca más seamos enemigos y Él se va a encargar de seguir haciendo justicia en nosotros. Que por su sangre nosotros tengamos perdón a nuestros pecados y que también por su agua bendita que fue derramada en la cruz del Calvario, nosotros tengamos paz. Seamos de alguna manera merecedores de la vida eterna, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Él. Padre eterno, te damos gracias por este sumo sacerdote hecho y constituido a favor de todos nosotros. Rogamos que nos permitas ver mucho más, que nos permitas que tu palabra nos haga madurar, crecer, nos perfeccione, porque estamos en este nuevo pacto que sí va a perfeccionar, porque el antiguo pacto o la ley nada perfeccionó, pero este sumo sacerdote, el cual no pidió perdón por sí mismo, sino por todos nosotros, en una vida indestructible, la cual está en cada uno de nosotros, Padre eterno, nos permita crecer, madurar, perfeccionar y seguramente, si seguimos avanzando conforme a tu propósito y tu voluntad, seremos perfeccionados de acuerdo a lo que te propusiste para cada uno de nosotros. Padre eterno, ayúdanos a madurar, ayúdanos a crecer, ayúdanos a ver, ayúdanos a deleitarnos, danos espíritu de revelación para que podamos deleitarnos en este alimento sólido. Padre amado, bendigo a mis hermanos, bendigo a mis hermanas, ayúdanos a vivir y permanecer en este nuevo santuario acompañado de este sumo sacerdote y no despegarnos de allí. Te lo pedimos, te lo rogamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén.